Damos gracias ahora por este tiempo de estar aquí presente, Señor, y de escuchar tu palabra a través de Mario. Pedimos que lo estés usando y bendiciendo, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerlas en práctica. Y a su vez también oramos por este motivo, Señor, que se ha presentado para que en Coripata, en Bolivia, Dios, tú estés obrando con las personas, los representantes que van a asumir los cargos y que allí en ese lugar también no haya ningún impedimento para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. A tu nombre damos la gloria y la honra y oramos con fe y con gozo en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, qué lindo poder estar en la casa del Señor y poder estar disfrutando también de lo que el Señor está haciendo y la alabanza y la adoración. Nos conmovía un poco, bueno, había varios llorando cuando estaba Carmen acá adelante. Miren que se jubiló, no es que se va, digo, ¿no? La tenemos acá con nosotros y bueno, agradecemos a Dios. Qué privilegio es cuando Dios nos permite conjugar el trabajo de nuestro sustento con el ministerio también, ¿no? Y en el caso de Carmen, su trabajo también lo encaraba como un ministerio del Señor, un servicio al Señor, el cual seguirá haciendo también, porque la disposición del corazón de ella es así, ¿no? Cuando nosotros trabajamos como para el Señor, estamos trabajando para servirle a Él también, ¿no? Qué bueno cuando lo podemos ver también en nuestras labores y podemos proyectarnos de esta manera. Nuestro trabajo también es servicio al Señor. Ustedes saben que nos estamos acercando a la semana de lo que sería la Pascua y tal vez entendiendo lo que era la Pascua judía y la nueva o el nuevo significado de lo que tiene que ver con la Pascua cristiana, digamos, encontramos en esta semana, que sería lo que empieza a partir del domingo que viene, toda la semana más importante en cuanto al calendario cristiano, ¿no? Donde quizá los hechos más importantes del cristianismo suceden en esa semana, es decir, la crucifixión del Señor, por la cual el Señor es entregado como el sacrificio por nuestros pecados. Él entrega su vida y se entrega a sí mismo, derrama su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados, pero también resucita al tercer día, dando señal de quién es quien dijo que era, ¿no? Él resucita derrotando a la muerte y en función de esa resurrección se funda nuestra esperanza. Pero bueno, todo eso, todo eso tiene un contexto y podemos ver, es lindo cuando uno lee los evangelios en función de esta historia, ¿no? ¿Qué estaba pasando una semana antes de la Pascua? ¿A dónde fue el Señor? ¿Qué camino estaba haciendo? Sabemos que poquito antes de la Pascua el Señor había llegado a la casa de sus amigos a despedir, podríamos decir, a alguien que había fallecido, a Lázaro. Y el Señor hace una de las señales más maravillosas levantándolo de la tumba, ¿no? Quizá un par de semanas antes de lo que era la semana de Pascua, y eso alborotó todo lo que era el contexto de Jerusalén, ¿no? Algunos miraban estas señales con alegría y con gozo, diciendo, es el Mesías que el Señor nos ha dado, ¿no? Él es el que va a libertar a Israel de la opresión romana. Y otros que miraban con otros ojos, tratando de complotar para dar muerte, no solo a Lázaro, sino también al Señor que había hecho esta señal. Y vemos cómo el ministerio en las semanas previas de la Pascua se vuelve a mucha presión, el ministerio de Jesús. Y en medio de toda esa presión hay un acontecimiento que suele ser como
uno de esos acontecimientos que es como una válvula de escape, ¿no? Esos momentos donde, bueno, uno se sienta tranquilo a disfrutar con la familia, con amigos. Decían que, bueno, en esta semana fue el día de la felicidad, ¿puede ser? ¿Qué día fue eso? El jueves o el viernes, por ahí, ¿no? Ahí está. Alguien decía en ese contexto que la felicidad era sentarse con la familia y con amigos a comer un asado. Opinaba en la radio, ¿no? Eso lo escuché en la radio. Bueno, ponele que algo así. El Señor se juntó en una casa con los amigos, con la familia, con aquellos que consideraba su familia, ¿no? Sus discípulos, y pasó un tiempo especial. Y ahí en esa misma casa, en el living de una casa o la sala, se convierte ese lugar en un lugar de adoración. Una adoración especial, una adoración de la cual quizá no hay otros ejemplos, ¿no? Tal adoración que el Señor dijo, bueno, de esto que ha pasado acá, cada vez que se predique el Evangelio se va a hablar o se va a contar por los siglos, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Si ustedes quieren, pueden buscar el pasaje o el texto del sermón que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Lo tienen allí, Juan 12, 1 al 8, dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendráis con vosotros, pero a mí no siempre me tendráis. Una cena, ¿no? ¿Cómo uno disfruta de estos momentos especiales? Sin duda, como decíamos, la presión en el contexto del ministerio del Señor era tanta que ya Él no andaba abiertamente por los distintos lugares y menos cerca de Jerusalén. Ya se andaba cuidando de aquellos que procuraban hacerle daño. Pero en este contexto el Señor entra a esta cena. Allí estaban sus amigos. Mateo nos dice que la casa donde se estaban alojando era de Simón el leproso. No creo que sea ese el mote de Simón en este caso, sino probablemente fuera conocido por los discípulos aquel que había sido sanado, ¿no? Uno entiende que Jesús sanó a varias personas de este flagelo que era la lepra. Y bueno, probablemente este Simón hubiera sido uno de aquellos que Jesús fue sanado, que Jesús le sanó, ¿no? Probablemente hay uno de los casos especial que a mí siempre me impacta mucho, dice que Jesús puso sus manos sobre él. Probablemente este Simón fuera uno de esos leprosos o quizá uno de los dos que volvieron arrepentidos cuando fueron sanados por el Señor. No sabemos, pero sí
podemos tener bastante certeza y seguridad que este hombre tenía una historia para contar. Imagínense ustedes la historia de la sobremesa. Imagínense a Simón contando cómo el Señor lo sanó. Qué charlas de esa sobremesa, ¿no? Y bueno, y cuando llegó el lugar de Lázaro, ¿qué historia estaría contando Lázaro? Me imagino las emociones allí en ese lugar a flor de piel, la alegría que se experimentaba en ese lugar, no solo por compartir alimentos con los amigos, con aquellos que eran cercanos al Señor, sino por lo que se hablaba, por lo que se contaba. El ambiente era hermoso, ¿no? Sin duda, cuando hablamos de felicidad, la felicidad tiene mucho que ver con esos momentos. Pero la felicidad no es lo que el mundo mira, no es lo que el mundo ve, porque dentro de la felicidad también hay acontecimientos que bueno, nos recuerdan otros momentos u otras circunstancias. Pero bueno, la charla venía en esa sobremesa, a Marta la teníamos como siempre, sirviendo, no dejando que nada falte, o sea, su corazón era continuamente estar poniendo delante de tu plato algo para comer, ¿no? Qué bueno es los hermanos que se encargan de esa función de servir, de que nada falte, de que todo esté pronto, de que todo esté listo. Pero en medio de esa escena aparece María. Y quizá el acto de María o la actitud de María nos enseña mucho en cuanto a la adoración. Dice que venía con un frasco de alabastro con nardo puro, 1 libra de alabastro, de nardo puro, ¿no? Tal vez para imaginarnos nosotros qué es lo que traía en sus manos, era un frasco tal vez tamaño quizá más grande que el vaso, o sea, 1 libra equivalía a 330 centímetros cúbicos, o sea, lo que lleva este vaso, o quizá un poquitito más, de perfume que no era hecho en la zona de Israel. Este perfume, nardo puro, era traído, según dicen, de lo que era la zona de la India, algunos lo localizan también en el Tíbet, pero digamos que había recorrido miles de kilómetros hasta llegar a algún mercado donde esta mujer en algún momento lo hubiera podido comprar. El frasco era bastante particular, no era vidrio, era un frasco que se tallaba en piedra. La piedra de alabastro es similar al mármol, pero más maleable, más moldeable. Bueno, el artesano hacía ese frasco 1 por 1. Primero a ese bloque de alabastro se le hacía el agujero o el orificio donde iba a contener el perfume, y después se iban puliendo las paredes y se hacía un frasco que abajo era bastante grueso, pero luego se afinaba en un cuello muy fino y terminaba con un tapón lacrado. O sea, no había taparrosca, no había tapón de corcho, ¿no? O sea, el sello del frasco, después que se ponía el contenido, estaba lacrado y no había posibilidad de abrir ese frasco sin partirle el cuello. O sea que cuando se iba a usar ese perfume, se usaba todo o no se usaba. Y nos dice el Evangelio que ese perfume costaba, o sea, por la evaluación de aquí el perito, ¿no? en valores, 300 denarios. Ustedes saben, un denario era lo que un jornalero ganaba en un día. 300 denarios era prácticamente lo que ganaban todo el año. Usted haga la división, la multiplicación de lo que gana en el día, lo multiplica por 300 y va a tener ahí en pesos lo que valía esto, pero algunos dicen que si lo convertimos a dólares, entre 15.000 y 20.000 dólares era lo que podría valer este perfume. O sea que María aparece
con una botella de alabastro, todo llamaba la atención. Sin duda, se veía que era algo caro. ¿Qué va a hacer? Se lo va a dar al Señor. Sin duda, Judas abrió los ojos. Esto lo vendemos. Lógico, qué bueno sería para el ministerio tener esta botellita de alabastro para el ministerio, ¿no? Aunque bueno, también ustedes han visto que Juan da otro enfoque de Judas, ¿no? Pero ella apareció en escena con ese frasco y dice que partió la boca del frasco, o sea que ya eso ya no, después de abierto ya no tenía el valor que traía al principio, y lo derramó sobre el Señor. El Evangelio de Mateo y de Marcos dice que lo derramó en su cabeza. Sin duda, todo el líquido se derramó por su cabeza, por sus vestidos, llegó a sus pies y María se inclinó sobre los pies del Señor y comenzó a secar los pies del Señor con sus cabellos. Sin duda, cuando vemos esto, nos habla talmente de un acto de adoración. Adoración que quizá por mucha gente no va a ser entendida. Adoración que por gente va a ser criticada. El Evangelio de Marcos nos dice que algunos de los que estaban allí cuestionaron el acto. Mateo dice que sus discípulos cuestionaron el acto. Y Juan es más específico que Judas cuestionó el acto de adoración de María. Pero María así aún trajo todo lo que tenía, o quizá lo más valioso que tenía, para dejarlo a los pies del Señor. Hay quienes dicen que en ese tiempo no se ahorraba dinero como lo hacemos hoy, que en una cuenta en el banco. La gente lo ahorraba o en sal o lo ahorraba en cosas que pudiera vender. Y hay quienes dicen que María lo que trajo era lo que tenía para su sustento, tipo jubilación o aquello que había guardado para una ocasión especial. No sabemos si lo compró para esta ocasión o lo tenía así guardado, pero ella trajo lo más valioso delante de los pies del Señor. Quizá lo primero que nos enseña María, que la adoración es costosa. La adoración tiene un costo. A veces pensamos que la adoración genuina es la que no cuesta o la que no vale. Pero en este caso, María nos da un ejemplo, que ella trae al Señor y a sus pies algo de valor. Y créame que no estoy usando este mensaje para incentivar a la iglesia a ofrendar, sino para enseñar acerca de adoración. Ella viene con lo que tenía de valor delante del Señor, entendiendo que había un motivo especial por lo cual hacer esto en este momento y en este tiempo de una forma especial. Ella no solo le trae el frasco al Señor y le dice: Señor, toma, esto es para vos, hacé con esto lo que quieras, sino que al romper el frasco ya no hay marcha atrás. En su corazón y en su intención estaba a honrar al Señor por encima de todo. Ella había escuchado y había entendido muy bien lo que el Señor venía diciendo semana tras semana: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea levantado, sea acusado por los principales sacerdotes y perezca y resucita el tercer día. Ella lo había escuchado con sus oídos, lo mismo que escucharon sus discípulos. Pero probablemente los discípulos pensaran: sí, eso va a pasar alguna vez, quizá en algún momento,
pero no, es imposible en función de la popularidad que está teniendo el Señor. ¿Cómo va a pasar esto? Pero María había entendido. Su adoración no se basaba en un impulso de emociones que lo llevó de una forma irreflexiva a quebrar ese vaso y darlo, sino que su acto de adoración salió del propio entendimiento de la palabra, que consideró que el lugar y el momento oportuno para honrar al Señor era ese y que no iba a haber otro. Ella entendió que ese era el momento indicado para decirle al Señor lo que significaba para ella, para honrarle. Estos perfumes, como le decía, se usaban de una sola vez. Se usaban para honrar a príncipes, a reyes. No era como usamos nosotros, que abrimos la botellita y no, 2 gotitas de acá, 2 gotitas de acá, te dura toda la vida. Eran para ocasiones especiales. Una de ellas es preparar a aquellos personas que están desahuciadas para la muerte, o preparar al cadáver para la sepultura. Eran una de esas 3 funciones especiales que tenían este tipo de productos. Eran especiales para circunstancias especiales, pero María entendió, porque escuchó al Señor, lo que decía, que ese era el momento de honrarle. No sé si ella traía en su corazón el hecho de ungir al Señor preparándolo para la sepultura. No sabemos si en el corazón de ella estaba la idea de que ya ella lo veía, con un inminente sacrificio de su vida. Pero Jesús lo deja claro en el final de este relato. Evidentemente, cuando ella hace esto, las voces se levantan y es cuestionada. ¿Cómo vas a hacer eso? No tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a despilfarrar todo ese dinero si podrías haber hecho esto, aquello, lo otro? Con tanto, ¿cuántas personas podías haber beneficiado? ¿Cuántas personas podrías haber ayudado? Mi hermano, los actos de adoración no son entendidos por aquellos que no están en sintonía con el Señor. El acto de adoración a Dios muchas veces se ve como algo irracional. ¿Cuántas veces se nos ha criticado por invertir tiempo en el servicio al Señor? ¿Acaso tus compañeros de trabajo entienden por qué dedicas tiempo a honrarle, a alabarle, a adorarle, a ensayar en la semana para traer adoración a la iglesia? El mundo no lo entiende. Pero qué triste cuando hay cristianos que no entienden el costo de la adoración. El Señor nos ha dado todo cuanto tenemos y cuanto somos. Y muchas veces retaseamos lo que Él nos da cuando es el momento de bendecir al Señor de una manera especial. María trajo una ofrenda costosa, pero la trajo en humildad. Y creo que es una de estas cosas que también resaltan de ella. Es la actitud que ella toma a la hora de derramar el perfume
sobre el Señor. Como decíamos, probablemente lo haya derramado en su cabeza, como dice Mateo y Marcos, pero ella luego se pone a los pies del Señor. Tal vez entre lágrimas, entre sollozos, a enjugar sus pies, a lavar sus pies. La postura misma de María nos está hablando de una rendición total, nos está hablando de una humildad profunda. María le estaba diciendo al Señor literalmente eso: sos mi Señor. Un judío no se postraba a los pies de nadie, solo a los pies del Señor. ¿Es nuestra adoración un acto de postrarnos delante de Dios? Pensemos cómo adoramos. Evidentemente, cuando nosotros decimos cómo adoramos, bueno, lo adoramos con nuestras canciones, sacrificios de alabanza, sacrificio de adoración, lo adoramos con nuestra oración, lo adoramos con nuestra obediencia, lo adoramos a Dios con nuestros bienes. Es más, la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, toda destila adoración cuando realmente estamos en sintonía con el Señor. Pero ¿cuántas veces adoramos como algo que es una rutina? O venimos los domingos a la iglesia como una costumbre, como una tradición. Porque hay que hacerlo, porque nuestros padres vienen, dirían los más chicos. Pero ¿cuántos venimos con la idea de postrarnos delante de Dios, de derramar nuestra vida delante del Señor? De decirle a nuestro Señor: Señor, mi vida es tuya. Lo que tengo es tuyo. Mi familia es tuya. Mis hijos son tuyos, Señor. María venía con este corazón. Sin duda esto fue muy mal interpretado por sus discípulos, entre ellos Judas Iscariote, que era el animador de este malestar. Porque bueno, Juan dice que era Judas, ¿no? Pero los otros evangelios dicen que eran sus discípulos y algunos de los que estaban allí. O sea que se generó allí una situación. Y es interesante el corazón del adorador y el corazón de aquel que simula adoración. Simula religiosidad. Podríamos haber hecho tanto con esto. Pero una semana más adelante, Judas estaba vendiendo al Señor por el 10% de lo que salía ese perfume, por 30 denarios. 30 monedas de plata, 30 monedas del templo que equivalían a 30 denarios. ¿Cuánto vale el Señor para ti? Es interesante el relato que menciona que la casa se llenó de olor a perfume. La atmósfera en el instante cambió, ¿no? Del olor a la comida o el olor que entraba por la ventana del viento fresco, inmediatamente cambió. Empieza a subir desde el piso una fragancia que envuelve todo. Dice, la casa se llenó de olor a perfume. Esa atmósfera espiritual cambió en ese lugar
impregnó absolutamente todo. La adoración verdadera no pasa desapercibida, impacta a los que nos rodean. Podríamos decir que la adoración verdadera tiene una fragancia espiritual que no pasa desapercibida a los que están alrededor. Cuando nosotros aprendemos a adorar, cuando nuestra vida es adoración, cuando destila nuestras obras, lo que hacemos, adoración, la atmósfera espiritual que se respira, que se siente, que se huele, llena absolutamente todo. Mis hermanos, cuando nosotros adoramos, cuando aprendemos a adorar, cuando somos adoradores y vivimos la vida cristiana de esta perspectiva, el perfume que destila esa vida envuelve lo que rodea, impacta a tu familia, impacta a tus compañeros de trabajo, también, aunque no quiera, impregna a la misma sociedad. Y ese olor, ese perfume de adoración, llena absolutamente todo y permanece en el tiempo. Me gusta cortar Tenía en mi cajón, cuando era adolescente, un Nuevo Testamento que me había regalado Graciela, y tenía una botellita de 1 libra, más o menos 300 centímetros cúbicos tendría, un perfume que se llamaba Pino Colbert. No sé quién, ahí está. A mí me encantaba cuando era adolescente, ¿no? Adentro del cajón que yo tenía, tenía entre otras cosas, ese Nuevo Testamento y tenía el Pino Colbert. No sé cómo se derramó el perfume, a tal punto que impregnó al Nuevo Testamento, todo el perfume quedó impregnado en el Nuevo Testamento, a tal punto que vos abrías el libro y tenía olor, el Nuevo Testamento, a Pino Colbert. Lo perdí de vista mucho tiempo, probablemente después de 1 década volvió a aparecer ese libro, el Nuevo Testamento, lo vuelvo a abrir, olor a Pino Colbert, ¿no? Ahora ya lo perdí, no sé dónde está, espero no, si lo vuelvo a encontrar veremos, pero 1 década después, el Nuevo Testamento seguía teniendo olor a perfume. Hermanos, cuando nosotros adoramos, cuando adoramos con esa adoración humilde, con esa adoración que cuesta, con esa adoración que entiende el porqué, el cómo, discierne el momento, que se ajusta a la palabra del mismo Señor, que se postra delante de los pies del Señor, esa adoración es perfume, hermano. No lo entienda literal, pero sí de una forma simbólica, es perfume que llena todo lo que hay alrededor nuestro. Evidentemente vale pensar cómo es nuestra adoración. ¿Nuestra adoración es un producto de la rutina o de la costumbre cristiana? ¿Solo rindo adoración cuando vengo los domingos a la iglesia o es mi vida un acto de adoración al Señor? ¿Estoy dispuesto a traer lo valioso delante del Señor y romper el frasco? ¿O simplemente traigo lo que sobra, lo que queda, de mi tiempo, de mi vida, de mis talentos, de mis bienes materiales? María, en una casa, en un living, en la sala, quizá protagonizó el acto de adoración
un acto de adoración de los más grandes, preparando al Señor para lo que venía. Sin duda, un momento feliz, pero atrás de ese momento feliz había también una idea de lo que venía, que tal vez no hubiera alegría en lo que iba a suceder una semana después. Pero sin duda, el acto de María, el corazón de María, fortaleció al Señor para lo que vendría en la semana previa. ¿Tu corazón está en esa sintonía? Tal vez hay cosas que el Señor está hablando en esta mañana. Y hay temas que tengas que sintonizar con Dios en cuanto a la adoración. Hemos llamado para ser adoradores. Hemos sido llamados por el Señor para que nuestra vida sea para alabanza de su gloria. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al Señor? Muchas veces queremos entregar adoración y venimos con esa disposición el domingo, pero no estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Él. No podemos entregar el nardo puro sin romper el frasco, hermano. Cuando rompemos el frasco no hay marcha atrás. Muchas veces romper el frasco es decirle, Señor, hacé con mi vida lo que tú quieras. Es tomarle el peso a las palabras que dicen, tú eres mi Señor. Porque si Jesús es mi Señor, ya no mando yo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a orar. Y te invito a que estés pensando en lo que has escuchado en esta mañana. Tal vez el Señor te esté hablando con respecto a tu actitud a la hora de adorar. Mi adoración refleja la humildad. Mi adoración refleja la obediencia a su palabra. Discierne los tiempos o los momentos. O mi adoración es un acto rutinario o circunstancial, o es un estilo de vida. Mi adoración como ofrenda es un acto obligatorio y mezquino. O fluye de lo que el Señor me da de su gracia. ¿Es mi corazón como el de Judas, que critica y señala al que adora? Pero a la hora de confesar al Señor, tomo otro camino. Yo te invito a que a partir de hoy des un paso a una adoración más profunda, a rendir delante de Dios lo valioso a Cristo, tu vida misma. Padre amado, gracias por la vida y el ejemplo de esta mujer, Señor. Como dice en tu Evangelio, en todo lugar donde se predique, se contará y se hablará lo que esta mujer ha hecho, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestra vida y nuestra adoración no refleja este corazón de María.
pedimos, Padre, que ministres a la iglesia, ministres el corazón de la iglesia, que podamos afinar y sintonizar contigo en cuanto a la adoración genuina, la adoración valiosa, Señor. Perdonanos cuando nuestras voces se levantaron como las de los discípulos, criticando lo que tú aprobás, Señor. Ayúdanos a discernir el tiempo y los momentos de lo que tú estás haciendo. Sana nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.